El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky fue admirado por Nietzsche por sus impresionantes intuiciones sobre la psicología humana. Para Nietzsche, Dostoyevsky era muy valioso como psicólogo, alguien que miraba profundamente en el alma humana, capaz de destilar y recolectar información sobre lo que nos hace humanos y cómo funcionamos. Nietzsche descubrió a Dostoyevsky ya tarde en su vida, pero aún así las escasas referencias al autor ruso que llegaron a sus obras están llenas de elogios. Su evaluación más famosa de Dostoyevsky se ha convertido en una cita muy conocida por derecho propio, cuando lo llamó el único psicólogo del que tenía algo que aprender. Describió su descubrimiento de las obras de Dostoyevsky como una revelación, similar a la que experimentó décadas antes al descubrir a Schopenhauer. La conexión entre Nietzsche y Dostoyevsky se ha señalado muchas veces. En particular, se han hecho muchas comparaciones entre el tipo del hombre extraordinario, tal como lo presenta Dostoyevsky en Crimen y Castigo, y el superhombre de Nietzsche. Y está también el célebre argumento de Iván Karamazov, quien afirmaba que, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Esa afirmación suena inquietantemente cercana a las propias ideas de Nietzsche sobre la moralidad, especialmente a su famosa declaración, Dios ha muerto. En esta ocasión, queremos profundizar un poco más allá de las comparaciones superficiales entre Dostoyevsky y Nietzsche, que tantas veces se han hecho. Curiosamente, Nietzsche nunca leyó Los hermanos Karamazov, y aún se discute si alguna vez llegó a leer Crimen y Castigo. Por ello, cualquier intento serio de establecer una conexión directa entre su pensamiento y estas dos novelas debe ser considerado con cautela. Desde el inicio, nos vemos obligados a orientar nuestro análisis más allá de esas obras emblemáticas y enfocarnos en el resto del corpus dostoyevskiano que sí llegó a sus manos. El descubrimiento de la obra de Dostoyevsky por parte de Nietzsche fue completamente fortuito, pero dejó una huella profunda y duradera en su pensamiento. Este encuentro ocurrió de manera tardía, en 1887, cuando la mayor parte de su obra filosófica ya había sido escrita, incluidos textos fundamentales como Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal. A esa altura, Nietzsche se encontraba en un estado de creciente aislamiento, física e intelectualmente debilitado, pero aún en plena actividad creativa. Un día cualquiera, mientras paseaba por una librería en Niza, Francia, su mirada se posó sobre un pequeño volumen traducido al francés de nombre Les Précis, de un autor ruso cuyo nombre le resultaba completamente ajeno, Dostoyevsky. Sin embargo, hubo algo en el título, o quizá en la atmósfera del libro, que despertó su interés. Lo compró, lo examinó, y luego lo devoró. Parece ser que lo que descubrió entre sus páginas lo conmovió profundamente. Nietzsche describió esto como un hallazgo bastante significativo, pues se sintió intelectualmente comprendido y acompañado. Este encuentro casual no solo marcó un giro en su sensibilidad filosófica, sino que también pareció confirmar y profundizar ciertas intuiciones que Nietzsche ya venía desarrollando por su cuenta, especialmente en lo referente a la psicología del sufrimiento, la culpa, el resentimiento y las contradicciones internas de la moral. Cabe destacar que, si estás familiarizado con las obras de Dostoyevsky, podrías suponer razonablemente que Les Précis es la traducción francesa de Memorias del subsuelo, pero estarías equivocado. Por alguna razón, esta traducción francesa en particular destrozó completamente la obra de Dostoyevsky. El volumen conocido como Les Précis está compuesto en realidad por dos libros del ruso, el primero, La patrona, y el segundo, Memorias del subsuelo. Para ser claros, estas historias no deberían estar conectadas, son novelas diferentes. Pero por alguna razón, el traductor asumió que el público francés no entendería ni apreciaría Memorias del subsuelo si se presentaba tal como fue originalmente escrita. Por ejemplo, en Memorias del subsuelo, el protagonista principal permanece sin nombre. Esto fue una elección artística deliberada por parte de Dostoyevsky, quien buscaba describir un cierto tipo de persona, y quería que el lector se identificara con el protagonista. Sin embargo, el traductor organizó el libro de tal manera que el protagonista de La patrona, un hombre llamado Ordinov, también es presentado como el protagonista de Memorias del subsuelo. Estas dos historias separadas son, por lo tanto, presentadas como una sola, lo cual constituye una clara violación de la intención autoral de Dostoyevsky. En consecuencia, una cosa que debemos tener en cuenta es que el primer encuentro de Nietzsche con Dostoyevsky
fue a través de un volumen mal editado que unía dos novelas en una traducción dudosa. Sin embargo, también debemos tener cuidado de no condenar esto de manera excesiva. La traducción puede no ser perfecta, y el traductor pudo haber tomado libertades extremas con la obra, pero aún así conservó el mensaje central de la obra de Dostoyevsky, y fue ese mensaje el que habló directamente a Nietzsche, y lo hizo sentirse inmediatamente como en casa dentro del mundo literario de las novelas de Dostoyevsky. Nietzsche admiraba a Dostoyevsky como psicólogo, y Memorias del subsuelo es un ejemplo clave de esto. La novela es muchas cosas, pero el aspecto que particularmente le interesó a Nietzsche fue el perfil psicológico introspectivo del hombre del subsuelo, el protagonista sin nombre del libro. El hombre del subsuelo pasa mucho tiempo analizándose a sí mismo, sus sentimientos, su mente y su conciencia. Sin embargo, toda esta excavación psicológica no conduce a ninguna parte. No puede evitar ser quien es, no puede cambiar su personalidad ni sus acciones. De hecho, ni siquiera está seguro de saber realmente algo sobre sí mismo. Más adelante en la novela, en un momento de claridad, admite que gran parte de lo que ha escrito anteriormente es simplemente una mentira. Incluso descendiendo a grandes profundidades psicológicas, no puede evitar presentar una imagen de sí mismo que está idealizada y que no es verdadera. Su autoconocimiento es inútil. De hecho, es peor que inútil, porque se convierte en una fuente de dolor, y es que saber por qué eres como eres, y sin embargo ser incapaz de cambiarlo, puede describirse como vivir el infierno en la tierra. A primera vista, parecería que ser tan autoconsciente es algo positivo, porque después de todo, ¿por qué sería malo conocerse a uno mismo? Pero el hombre del subsuelo argumenta lo contrario. Un mayor autoconocimiento solo conduce a la desesperación, porque sabes cómo podría ser diferente, y sin embargo, sigues siendo incapaz de producir ese cambio. Como escribe, juro, señores, que ser demasiado consciente es una enfermedad real y profunda. Para las necesidades cotidianas del hombre, habría sido más que suficiente tener la conciencia humana ordinaria, en otras palabras, la mitad, o una cuarta parte de la que corresponde a un hombre cultivado de nuestro infeliz siglo XIX. Pero esta no es toda la historia. El hombre del subsuelo comparte el escepticismo de Nietzsche respecto al autoconocimiento. Reconoce que les miente a sus lectores, pero no es una mentira malintencionada, es una mentira nacida del autoengaño y la racionalización. Aunque intenta profundizar más allá de sí mismo, aún no puede desprenderse de ciertos prejuicios morales sobre cómo debería ser una persona, en lugar de observar críticamente quién es en realidad. Por más que lo intente, quiere presentar una autoevaluación honesta de su psicología, pero un fuerte prejuicio moral dentro de él encuentra la manera de expresarse al final. El hombre del subsuelo es incapaz de ser honesto, pero también se da cuenta de ello, y este tormento psicológico es otra fuente de dolor. Sufre lo que podríamos llamar una disonancia cognitiva. Este escepticismo sobre la posibilidad misma del autoconocimiento también fue abordado por Nietzsche en Más allá del bien y del mal, donde escribe: debe haber en mí una especie de repugnancia hacia creer algo definido sobre mí mismo. ¿Acaso existe un enigma en esto? Probablemente, pero afortunadamente nada que provenga de mis propios dientes, ya que eso podría delatar la especie a la que pertenezco. Al igual que el hombre del subsuelo de Dostoyevsky, Nietzsche cree que el verdadero conocimiento de uno mismo quizá ni siquiera sea posible. Hay fuerzas inconscientes en juego, prejuicios morales que nos ocultan nuestra propia realidad. Cuando intentamos observar honestamente nuestra psique, nos topamos con una resistencia interna, y esta resistencia se manifiesta en forma de racionalización y autoengaño. Como continúa nuestro filósofo alemán en Más allá del bien y del mal, toda la psicología, hasta ahora, ha naufragado en los prejuicios y timideces morales. No ha tenido el coraje de lanzarse a las profundidades. Una verdadera psicología, una psicología más allá del bien y del mal, desligada de la moral, nos presentaría algo muy ajeno, incluso oscuro. Pero si estamos comprometidos con la idea de buscar la verdad, debemos enfrentarnos a esta oscuridad. Navegamos lejos, por encima de la moralidad. Aplastamos, destruimos, quizá incluso los restos de nuestra propia moralidad, al atrevernos a emprender ese viaje. El hombre del subsuelo de Dostoyevsky lo intenta. Mira profundamente en su interior, está comprometido con enfrentar la oscuridad.
pero se queda justo por debajo del ideal nietzscheano de una psicología verdaderamente profunda que lo llevaría a abrazar su oscuridad como parte de lo que es y a comprender cómo esa oscuridad le es necesaria. El hombre del subsuelo aspira a un ideal, no lo alcanza, y luego se da cuenta de hasta qué punto está lejos de lograrlo. Esta paradoja, y la conciencia de esta paradoja, que realmente toca el corazón del asunto, es probablemente la razón por la cual Nietzsche consideró a Dostoyevsky un psicólogo tan magistral. Dostoyevsky, para utilizar las palabras de Nietzsche, se adentró en las profundidades y se atrevió a explorar más allá de donde otros habían llegado. A través de su protagonista en Memorias del Subsuelo, reveló una faceta profunda de la condición humana, el resentimiento, un sentimiento poderoso y destructivo que habita en el alma de su personaje. Dostoyevsky dedica una sección de notas del subsuelo a la venganza. El hombre del subsuelo nos guía a través de su proceso mental sobre los mecanismos psicológicos que existen detrás de tomar venganza por una ofensa. Distingue entre dos tipos de hombres. El primero es aquel que se venga inmediatamente, sin pensarlo dos veces. Pero también existe otro tipo de hombre, un hombre con una supuesta conciencia elevada, que no se venga de inmediato. Este tipo de hombre, al que el hombre del subsuelo llama ratón, se sienta sobre su sentimiento durante un tiempo. El ratón está asediado por dudas, análisis intensos, mientras que el hombre normal simplemente responde al instante y obtiene su venganza de inmediato. El ratón sobreanaliza la situación, y quizá ni siquiera llegue a vengarse. El hombre normal, en otras palabras, el supuesto hombre estúpido, según el hombre del subsuelo, encuentra justicia en devolver el golpe. El ratón, superado por la duda y el exceso de pensamiento, no ve justicia en responder con violencia. En lugar de actuar, el ratón guarda su deseo de venganza, pero esto tiene consecuencias psicológicas desagradables. Por supuesto, lo único que le queda al ratón es desecharlo todo con un movimiento de su cola, y una sonrisa de desprecio fingido, en la que ni él mismo cree, para luego arrastrarse silenciosamente hasta su agujero subterráneo. Allí, en su asqueroso y apestoso hogar bajo tierra, insultado, aplastado y ridiculizado, el ratón se sumerge en sueños dorados de milenios futuros, y sobre todo, en un rencor eterno. Lo que Dostoyevsky hace en este asombroso pasaje es poner en palabras un fenómeno psicológico que jugará un papel cada vez más importante en la filosofía de Nietzsche. Y quizá no sea una coincidencia que este fenómeno se vuelva clave a partir de la genealogía de la moral, escrita el mismo año en que leyó Notas del Subsuelo. Compárense, por ejemplo, la psicología del hombre ratón con la moralidad del esclavo en la genealogía de la moral. Dostoyevsky primero explora al ratón, revolcándose en la autocompasión, y evalúa cómo esta mezcla fatal se vuelve cada vez más tóxica con el paso del tiempo. La venganza que no puede ser ejecutada hacia afuera se vuelve hacia adentro y se convierte en autotortura. Durante sus años de vida recordará su agravio hasta el más mínimo y humillante detalle, y cada vez añadirá por su cuenta detalles aún más humillantes, burlándose y atormentándose con su propia imaginación. Ahora comparemos esto con Nietzsche, describiendo el mismo fenómeno, y cito: «Todos los que sufren excavan en las entrañas de su pasado y presente en busca de misterios oscuros, donde se les permite revolcarse en una sospecha torturante y embriagarse con el veneno de su propia malicia. Abren sus heridas más antiguas y se hacen sangrar con cicatrices que ya estaban curadas». Una parte importante del análisis de Nietzsche es que el esclavo encuentra un placer peculiar en su propia degradación, ya que revolcarse en la autocompasión resulta placentero. Pero esta observación ya había sido hecha por Dostoyevsky, cuando escribe lo siguiente: «Es precisamente en esa fría y abominable mezcla de desesperación y creencia, en ese enterrarse conscientemente en vida por el dolor en el subsuelo durante 40 años, en esa aguda conciencia y al mismo tiempo dudosa desesperanza de su propia situación, en ese infierno de deseos insatisfechos vueltos hacia adentro, en esa fiebre de oscilaciones, de decisiones tomadas para siempre y arrepentidas al minuto siguiente, donde yace el sabor de ese extraño disfrute del que he hablado». El concepto de resentimiento queda completamente desarrollado en la genealogía de la moral de Nietzsche, y jugará un papel clave en obras posteriores como El crepúsculo de los ídolos y El anticristo. Es imposible de verificar, pero es altamente probable que muchas de las ideas de Nietzsche sobre el resentimiento, incluso el propio término, estén tomadas del retrato que hace Dostoyevsky del hombre del subsuelo.
En Más allá del bien y del mal, por ejemplo, Nietzsche escribe sobre la necesidad de la religión en aquellos que están menos dotados intelectualmente. Ellos utilizan la religión para nivelar el campo de juego. Buscan justificar su inferioridad apelando a una especie de igualdad ante Dios. En lo más profundo de su corazón, se alegran de que exista una medida según la cual aquellos que están por encima, con bienes y privilegios intelectuales, son igualados a ellos. Defienden la igualdad de todos ante Dios, y casi necesitan creer en Dios precisamente por eso. Sin usar el término, eso es exactamente de lo que trata el resentimiento. Es difícil refutar la idea de que la exploración del resentimiento en Memorias del subsuelo de Dostoyevsky haya tenido una influencia significativa en Nietzsche. Si bien no es posible probar con certeza la relación directa, la conclusión más razonable es que Nietzsche leyó Memorias del subsuelo y quedó profundamente impresionado por la complejidad psicológica que Dostoyevsky logra transmitir a través de su protagonista. Además, es plausible que las reflexiones sobre la naturaleza humana que ya rondaban la mente del alemán, aunque de forma incipiente, se vieran reforzadas y enriquecidas por las observaciones de Dostoyevsky. Es probable que la lectura de Dostoyevsky ayudara a Nietzsche a articular y desarrollar plenamente estas ideas en sus obras posteriores. En particular, la representación del resentimiento y la autodegradación, que se encuentra tan claramente en el personaje del hombre del subsuelo, resonó con Nietzsche, quien ya había empezado a formular sus propias teorías sobre el resentimiento como un componente fundamental de la moralidad esclava. Dado todo esto, no sorprende mucho que Nietzsche rindiera un homenaje tan elogioso a Dostoyevsky, considerando que ambos compartían una profunda preocupación por desentrañar las complejidades del alma humana. Ambos se comprometieron con escudriñar las profundidades del espíritu humano y, al hacerlo, llegaron a conclusiones sorprendentemente similares sobre las fuerzas que gobiernan nuestra psique. La obra de Dostoyevsky no solo influyó en Nietzsche, sino que también le permitió desarrollar, de manera más clara y coherente, ideas que ya estaban presentes en su pensamiento, ampliando así su comprensión de la psicología del ser humano y su crítica a los valores morales tradicionales. Ambos compartían el deseo de confrontar las sombras que habitan en la psique humana, explorar los rincones más oscuros de la conciencia y, a través de esa exploración, descubrir algo profundo y revelador sobre lo que significa ser humano. Sin embargo, aunque sus observaciones sobre la naturaleza humana a menudo convergen, sus enfoques sobre cómo lidiar con ese conocimiento son radicalmente diferentes. Mientras que Dostoyevsky encuentra la respuesta al sufrimiento en la rendición a una fuerza superior, Nietzsche cree que el ser humano debe abrazar su oscuridad y transformarla en una fuente de poder y creatividad. Ambos filósofos, aunque recorren caminos filosóficos distintos, contribuyen significativamente a la comprensión de lo humano, cada uno proponiendo una respuesta única a las preguntas más fundamentales sobre el sufrimiento, la moralidad y el sentido de la existencia. Sus visiones, aunque divergentes, continúan siendo profundamente relevantes, pues reflejan las distintas maneras en que los seres humanos pueden enfrentar las complejidades inherentes a su naturaleza. Tal como aprendemos de Fyodor Dostoyevsky, lo que es más difícil de soportar es el miedo de sufrir. Pero en lo profundo de la desesperación, la salvación está en aceptar ese sufrimiento.